tenemos al invitado. ¿Aló? ¿Nos escuchas? Tenemos con nosotros al diputado Eddie Montaz por el Partido de la Liberación Dominicana, provincia de San Cristóbal. ¿Cómo estás, hermano? Buenas tardes. Si por favor me pueden subir un poco el volumen, se lo agradecería, porque aquí el retorno... Pero te veo en uniforme de ejercicio, Eddie. ¿Nos escuchas, Eddie? Te perdimos el audio ahí, hermano. Estamos experimentando aquí algunas dificultades técnicas. Eddie es un diputado que se ha caracterizado no solo por su papel legislativo en el Congreso, sino también que él promueve la vida sana. Él logró, a través de un proceso, bajar mucho de peso y se ha mantenido. Entonces, él publica sus fotos haciendo ejercicio y le dicen el diputado fit. Ajá. John Hernán, ¿y tú nunca lo has acompañado en una de estas caminatas por el... Bueno, yo te voy a decir algo. Yo rebajé como 40 libras por un tema de salud. Pero parece que tenemos. Eddie, ¿cómo estás, hermano? Buenas tardes, buenas tardes. De verdad que para mí es un placer estar con ustedes aquí en La Voz Vespertina. La verdad que se escucha un poquito bajito y voy a tratar de, si en algún momento me muevo hacia la bocina, porque no puedo escuchar bien claro, pero sí agradecido por la invitación de ustedes. Y excúsenme la facha del momento, pero que ustedes saben que cuando no entrenamos en la mañana hay que hacerlo en la tarde, porque estamos en diciembre y hay que cuidarse. Así es, así es. Estábamos hablando de que tú promueves la vida sana, la salud. Eddie, pasemos inmediatamente a las cuestiones del día en el Congreso Nacional. Ahí vimos que se intentó aprobar el salario 14 para los maestros y al parecer los legisladores oficialistas se opusieron. No se pudo incluir en la agenda del día este tema. Sí, básicamente lo que sucedió es exactamente lo que explicas. Se sometió una modificación de una agenda donde se incluía que en este caso particular, que pertenecen al Ministerio de Educación de la República Dominicana, tuvieran la posibilidad de 14, y en el proceso de modificación la bancada del Partido de la Liberación Dominicana y las bancadas de todos los partidos de oposición, en este caso, se unificaron para votar a favor de los maestros de ese salario 14, y el partido oficialista, como tiene mayoría, pues entonces votó en contra y por consiguiente no pasó ese proyecto, esa resolución que le pedía al presidente de la República ese salario 14 para los maestros. De manera particular, yo creo que podría ser una acción injusta, porque hemos tenido un año donde la operatividad del Ministerio de Educación no ha sido la normal, porque han sido clases virtuales, y yo considero que los maestros, así como probablemente los funcionarios o empleados del Banco Central, reciben 17 salarios, yo creo que los maestros de la República Dominicana se merecen al menos un 14, ese salario 14 que no solamente se da en esas instituciones públicas, sino que en otras también se da. En este caso particular, los profesores serían lo más justo que puedan recibir ese salario 14. Sí, esta iniciativa fue propuesta por los diputados de la Fuerza del Pueblo en la justificación de que los empleados administrativos del Ministerio de Educación sí habían recibido este sueldo 14. Y entonces estaba en medio de tanto, después de esta pandemia, de tanto sacrificio que han tenido los maestros. Eddie, ¿sigue con nosotros? Parece que perdimos la señal. Momentáneamente a nuestro invitado. Como estaba diciendo, después, estamos comentando que esto fue una iniciativa porque habían recibido el personal administrativo el sueldo 14, y en medio de después de esta pandemia y durante que todavía continúa la pandemia del COVID-19, el sacrificio que han hecho los maestros y los demás cuerpos de educación han sido bastante fuertes. Eddie, ¿está con nosotros? Al estar en la calle y tener poca cobertura, para escuchar tampoco, a veces probablemente no pueda ir con el hilo, pero sí el tema de estos maestros, si se me podrían repetir la pregunta.
Sí, Eddie, lo que esto no era simplemente apuntalando el punto, porque los empleados administrativos habían recibido el sueldo 14 y parecía injusto que Sí. después de este año de pandemia, donde los maestros han sacrificado tanto y se han esforzado tanto, no recibieran este incentivo. ¿Mm? ¿Y qué otras iniciativas dentro de la Cámara o dentro del Poder Legislativo se están buscando a estos personales que han hecho tanto esfuerzo durante esta pandemia? Precisamente porque independientemente de todo, además de que los actores principales del sistema educativo son los estudiantes, los actores de segunda mano, en este caso particular, los Robin, si lo traspolaríamos a Hollywood, fueran los maestros. Entonces, la génesis de esa resolución es que el personal administrativo sí recibió ese salario 14 y a nosotros nos pareció que lo más justo es que los actores que se han sacrificado durante este año de pandemia, que han tenido que readaptar esa modalidad de las clases virtuales, porque si es difícil poder tener control de 30, 40, 50 niños en un aula de manera personal, presencial, imagínese ustedes el control o la paciencia que ha tenido que tener nuestros maestros de la República Dominicana en este año de pandemia con clases virtuales, con realidades distintas en cada uno de los hogares de nuestros niños dominicanos. Así es. Así es, Eddie. Hablemos del presupuesto general del Estado para el año 2022. Yo escuchaba al senador del Partido de Liberación Dominicana, Iván Lorenzo, hacer varias críticas a este presupuesto que ha armado el gobierno, y el Nacional de hoy resalta que la prensa del Secretariado Administrativo de la Presidencia, solamente esa prensa o la prensa de Palacio, tiene más dinero asignado que 8 provincias del país. ¿Tú puedes darnos tu valoración del presupuesto general del Estado para el año 2022? Sobre todo yo que participé en esa comisión bicameral que se elaboró ese presupuesto. Lo primero es que tenemos que entender que es un presupuesto deficitario y nos tenemos que preparar para un año de probablemente 2 o 3 préstamos mensuales, porque este presupuesto tiene un financiamiento por la parte del sector, un financiamiento por la parte de préstamos de más de 5.000 millones de dólares para este 2022. El sector público no financiero, veremos la realidad del otro lado. Ahora, lo que sí hice hincapié, más que en esa distribución del presupuesto, en esa crítica de lo que se destina a prensa, más que esa inversión pública que es más que esas 7 provincias de la inversión pública. Y precisamente hablando sobre el tema de la inversión pública, hice mucho hincapié, sobre todo al director de presupuesto, al ministro de Economía, de que deben hacer un esfuerzo por capacitar las unidades ejecutoras de las diferentes instituciones públicas con relación a la inversión pública. Para que ustedes tengan una idea, en este 2021, cerca de 55.000 millones de pesos que debieron haber sido destinados a inversión pública no tuvieron capacidad de ejecutarse. Y si sacamos cuenta de que cerca de 5.000 millones de dólares no se ejecutaron, ok, vámonos a solamente esos 55.000 millones de pesos que no se ejecutaron, y sacamos cuenta de lo que se debió haber pagado en intereses por cogerse dinero para no gastado, o no gastado para lo que realmente se solicitó, entonces vemos que la República Dominicana probablemente nosotros con nuestros impuestos vamos a tener que pagar, estuve calculando en estos días, cerca de 5.000 millones de pesos de intereses por dinero no gastado o no gastado para gastos de capital, en este caso inversión pública. Y sabemos la importancia que implica la inversión pública en un contexto de una crisis, de la vuelta de una crisis, por la reactivación económica inmediata que implica esa inversión pública. Y yo quisiera que ese dinero no haya sido destinado para gasto corriente, en ese caso particular nómina o pagar servicios. Por tanto, hicimos mucho hincapié en este tema de fortalecer las unidades ejecutoras de las diferentes instituciones públicas
porque lo que se le pide al Congreso que se le apruebe para inversión, y nosotros sabiendo la importancia para el desarrollo de un país, para la reactivación de la economía que tiene esa inversión pública, deben fortalecer, porque es cuesta arriba. Me parece injusto seguirle pidiendo prestado a esta sociedad para desarrollar el país y entonces no gastarlo. Mira, el dato que tú señalas de que posiblemente por este presupuesto deficitario se está hablando tal vez de dos préstamos al mes, que me parece una cosa espantosa, sobre todo por los niveles de endeudamiento que ya se encuentra el Estado Dominicano. Existe también las diferentes variables, porque en el fondo el presupuesto se basa a través de estimaciones de los ingresos, estimaciones de gastos, estimaciones de las diferentes del valor de las tasas y del costo del dólar en el que va a ser el próximo año. Entonces, si existen previsiones en caso de variables negativas, aumento desproporcionado de las tasas, de los commodities o del dólar en el próximo año, y existen algunas previsiones dadas más allá de coger más préstamos, o aparte de coger más préstamos todavía, existen fórmulas, o sea, pensamientos de qué se puede hacer en estos casos. No sé si me escucha, Eddie. Lo que dices, los presupuestos es como bien tú lo detallas, presupuestos en función a estimaciones, pero estuvimos verificando la parte técnica en materia económica de nuestro partido. Y para el 2022 se espera que los commodities sigan subiendo, que el petróleo probablemente no baje. Ahora tuvo una situación por el tema del Omicron, pero que el petróleo se mantenga o sufra un alza hasta mediados del año siguiente, y que sobre todo los fletes no tienen fecha de poder bajar. Y eso es lo que provoca también que un incremento en los precios de la canasta básica, un crecimiento inflacionario como el que destinas. Ahora, es el gobierno dominicano el que tiene que estar llamado a solicitarnos a nosotros lo que necesita. Si me preguntas esas estimaciones, yo no puedo dar la tarea de cómo ellos gobernaran, o yo quiero esperar a ver qué es lo que ellos van a plantear. Lo que sí es un presupuesto con un déficit cerca de un 3% del Producto Interno Bruto, donde tenemos que ver en detalles cuáles son las ventas de capitales que van a emitir, hacia dónde que van a emitir los bonos y demás. Pero hay que tener bien claro algo, porque en esta sociedad se ha vendido de este crecimiento económico que hemos tenido este año. Pero hay que tener presente que la economía dominicana lo que ha sufrido es un rebote, lo que se llama en economía un rebote, que no es más que un contexto de crisis donde nosotros tuvimos una caída del Producto Interno Bruto natural, producto de la pandemia, no solamente aquí, sino en todo el mundo, y la economía lo que ha hecho es una reactivación en función a lo que teníamos en el 2019. No es que ese crecimiento, no podemos partir de la medición de lo que fuimos en el 2020 con lo que hoy somos o lo que hemos avanzado en el 2021. Tenemos que, el elemento comparativo de la situación económica en que vive el país es el 2019. Entonces, lo que hemos visto es un rebote. Ahora, en este 2022, lo que se estima, no solamente aquí, sino sobre todo en el mundo, es básicamente esa estabilidad. Se busca esa estabilidad económica, o en términos macroeconómicos que buscan, pero vemos indicadores como en Estados Unidos que han subido la tasa de intereses. Hemos visto situaciones que repercuten de manera directa en la República Dominicana, y yo creo que el equipo económico del gobierno debe de prestarle mucha atención a esos temas, sobre todo por, como bien decías también, esa velocidad de endeudamiento. Para que ustedes tengan una idea, no solamente ustedes, sino también los que nos ven, la velocidad del endeudamiento del último año ha sido la más rápida de los últimos 60 años, excepto el 1984, que yo ni siquiera estaba nacido. Entonces ya superamos el 70% del Producto Interno Bruto con relación a la deuda, y es probable que estemos cogiendo prestado para pagar intereses, ni siquiera para pagar el capital real de la deuda que tenemos hoy. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque la racionalización del gasto, presentar un presupuesto un poquito más alto, también yo creo que debe ir de la mano con
con la situación en que está envuelta el país en materia económica. Eddie, se está discutiendo actualmente en la Cámara de Diputados el proyecto de Código Penal, y hay un informe de la comisión y hay informe disidente por el tema de las 3 causales y lo de la discriminación por orientación sexual. ¿Habrá sorpresas en el Congreso o este código ya se va a aprobar como se aprobó en el Senado? Miren, fue una comisión bicameral donde se pusieron de acuerdo ambas partes para elaborar este informe favorable sobre este tema. Nosotros empezamos hace varios días el proceso normal, como manda el reglamento de la Cámara de Diputados, de la lectura del proyecto, y ya hoy empezamos las fases de los debates. Vamos a esperar el proceso de la votación de ese informe disidente, si A o si no, si A o si B. Pero en términos personales, yo soy de los que entiende que en democracia quien gana es mayoría, que yo no esté de acuerdo con eso. Y en términos personales, independientemente de mi postura sobre ciertos temas, también yo soy de los que entiende que la sociedad debe avanzar, de lo que se trata es de avanzar. Y ahí hay 70 y tantas tipificaciones penales que no existían, que deben ser consideradas en el mundo de hoy, independientemente de que respalde o no A o B. Porque creo, y estoy así absolutamente convencido, que en democracia a veces tienes la mayoría para imponer tu idea, o a veces no. Y yo también debo de aceptar cuando en democracia la idea mía no es la que gana. Por tanto, no podemos en términos personales postergar este nuevo Código Penal de la República Dominicana, que con imperfecciones normales, como cualquiera, no hay forma de sacar un producto de ese tamaño que implique tantas variables para una sociedad donde no tenga puntos disidentes, porque si no, no fuéramos democracia. Entonces sí creo que debemos de avanzar, probablemente mañana le dé una primicia. Sí, una primicia. Una primicia, decías. Se fue, parece. Bueno, de que se va a avanzar con el Código Penal, el Código Penal, supuestamente. Si llegaron a algún acuerdo. Si llegan, yo entiendo que deberían ya a estas alturas haber tenido el acuerdo. Sí, parece que eso que va a pasar. Fue una comisión bicameral, hay un informe de esa comisión bicameral, fue aprobado en el Senado, pero hay informes disidentes que, como él dice, se van a discutir. Porque tiene que debatirse. Pero fíjate cómo él está diciendo, bueno, la mayoría ya se impone, y vuelvo y repito, yo apoyé las 3 causales, pero si ya no se pudo, si se hizo todo, no se pudo, necesitamos actualizar nuestro Código Penal. Porque incluso, ¿tú entiendes? Hay temas... Sí, hay temas... Hay delitos modernos que no están considerados por nuestro Código Penal. Y hay penas que están completamente desactualizadas. Totalmente. Sobre la realidad que actualmente vive el país. Es necesario, pero sobre todo un Código Penal que sea aplicable. Claro, claro. Conteste con los nuevos tiempos. Tenemos una noticia en desarrollo, y es que se ha estrellado un avión, parece que la compañía Elidosa. La información que tengo hasta el momento es que en el avión había 9 personas, incluidos la tripulación, y que según informan que todos fallecieron, lamentablemente. Un lamentable accidente aéreo. Increíble. Yo no recuerdo cuándo fue la última vez que hubo un accidente en el AILA, en el Aeropuerto Internacional. La información que yo tengo 41 años y no recuerdo un accidente de esta magnitud. Es que el avión despegó de Ligüero. De Ligüero. Hay que averiguar más. Tú dices que era de Elidosa. Es lo que tengo informado. Ojalá y pudiéramos contactar a alguna autoridad del aeropuerto con producción o alguna autoridad militar, policial, de los bomberos, que nos pudiera dar mayor información, porque esto es preocupante, que en el aeropuerto más importante de nuestro país se acaba de estrellar un avión privado. Hay que ver también cómo esto ha afectado las operaciones, además del drama humano, las pérdidas humanas, cómo esto ha afectado la operación de un aeropuerto tan
con Pero tanta salió del actividad. Ligüero y se estrelló en el América. La información que me están dando es que al parecer salió el Ligüero. Tenemos una imagen en la pantalla ahí de lo que hizo el avión y estaba fallando, dio unas cuantas vueltas y quiso aterrizar en la parte de las Américas y al parecer no pudo. Mira, dice Diario Libre que salió del Ligüero, reportó una emergencia y por eso intentó aterrizar en el Aeropuerto Internacional de las Américas. Hay que recordar que este aeropuerto ha sido ya, digamos, el ojo del huracán para varios sucesos. Uno de ellos fue que aparentemente un ladrón de poca monta se robó unos cables de las pistas de aterrizaje y se apagaron las luces. Y muchas avionetas no pudieron aterrizar, además de deterioro en la pista. También hubo un día que, por un tema de mantenimiento de la pista, que eso se hace antes de que tú tengas que detener las operaciones, o tú lo haces de manera planificada. También eso obstaculizó los vuelos en el aeropuerto más importante de la República Dominicana, el Aeropuerto Internacional de las Américas. Vamos a ver si en el transcurso del programa podemos obtener mayor información o las declaraciones de alguna autoridad que nos pueda decir a ciencia cierta qué pasó. Por lo pronto vamos a hacer una pausa comercial y volvemos con más en Voz Vespertina. No se vayan.